Hace casi 2000 años, un hombre en particular, un personaje secundario dentro de este relato evangélico, entró al gozo del estado de salvación. Hoy se encuentra disfrutando de ese glorioso e irreversible estado de haber sido rescatado de sus pecados, completamente libre de toda mancha, fuera del alcance de cualquier tentación, prueba o caída. Ahora, desde hace 2000 años casi, está rodeado de seres angelicales, aquellos espíritus bienaventurados que viven únicamente para obedecer y glorificar a Dios. Su alma, absorta, percibe la hermosura y la majestad del Redentor, y desde aquel instante se une en eterna adoración al bendito Salvador que lo libró del pecado y de la condenación eterna. Él permanece en un lugar hermoso, preparado para que las almas redimidas disfruten del regocijo y de la paz, aguardando allí mientras los planes de Dios se cumplen en la tierra. Esta mañana conviene preguntarnos, ¿qué hizo este hombre para llegar allí, a tan glorioso estado? ¿Acaso fue alguien que, como Juan el Bautista, nació en un hogar de piedad y desde la infancia fue consagrado al Señor? ¿O quizás, como el profeta Samuel, que creció fielmente sirviendo en la presencia de Dios? O quizás habrá madurado como José en una vida irreprensible en santidad y rectitud. O quizás envejeció como Pablo con la conciencia limpia de haber peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. ¿Acaso está allí en el paraíso porque llevó una vida austera y se dedicó a hacer el bien en todo lugar, de manera que al morir los ángeles vinieron a recogerlo y lo llevaron al paraíso como recompensa por su virtud? ¿O será que al momento de dejar este mundo, para entrar en la eternidad, se desplegó ante él una balanza celestial donde el peso de sus buenas obras superó al de sus malas, y por ello fue recibido en glorias eternas? Repasemos su vida hasta donde el registro bíblico nos lo permite. Este hombre vivió como un ladrón. Era de aquellos individuos, como todo ladrón, ventajoso e irresponsable, vividores del esfuerzo ajeno, para luego arrebatar lo que otros ganan con astucia o violencia. Sin lugar a dudas, fue un hombre atrevido, grosero, irreverente, corrupto y orgulloso, convencido de que el cielo le debía algo. Eso se nota por lo que dijo cuando estaba colgado en la cruz. No quiso corregirse, agotó todas y cada una de las instancias de la justicia y se volvió finalmente incorregible y peligroso. Por eso cayó bajo la justicia romana, la cual no destinaba la cruz a cualquier delincuente, sino solamente a los más perversos. La palabra de Dios registra sus últimas horas. Ese viernes también aguardaba, al igual que los demás sentenciados, que amaneciera para ser llevado al lugar de la ejecución. Seguramente desde su celda no fue indiferente al alboroto producido por el juicio y la condena de muerte dictada contra Jesús de Nazaret. Fue llevado junto con otro ladrón para ser crucificado. Él fue crucificado a un lado del Señor, mientras que el otro al otro lado.
El mensaje que Roma quería transmitir era claro. El malhechor principal estaba en medio. Con sus fuerzas debilitándose, con los pulmones ahogándose y a medio respiro, todavía encontró fuerza para unirse al coro de injurias contra Cristo. Mateo 27:44 lo registra con crudeza. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué escena solemne, hermanos y amigos. Las mismas puertas de la muerte no detuvieron su maldad, ni la cercanía de la eternidad, ni la inminencia del juicio, ni siquiera la presencia física del Hijo de Dios a su lado le movieron a temblar. Con corazón endurecido, levantó su voz contra Cristo, le ofendió, le menospreció y se burló de él. ¿Y qué ocurrió? ¿Acaso murió de esta manera y sin más se fue al cielo? Hermanos y amigos, ¿no es lo que muchos piensan? Gran parte de la gente asume que un individuo puede vivir como bien le plazca, en sus pecados, en su inmoralidad, en una vida marcada por la malicia, el robo, la violencia en su caso, y que al final cuando muera, el Señor le tendrá misericordia y lo recogerá en el cielo como si fuese uno de sus hijos. Se escucha con frecuencia, al fin y al cabo, ¿no somos todos hijos de Dios? Así se piensa y se cree que el asunto de la salvación es algo automático. El único requisito, morirse. Y se entra al cielo. Que el asunto de la salvación es independiente de la vida vivida en esta tierra y que basta con cerrar los ojos, ya sea en la irreligión, en cualquier condición, para abrirlos en la gloria. En no pocos velorios que hemos estado, se le llama hermano al difunto y se da por sentado que Dios lo tiene en su gloria. Sin importar si en vida caminó en la fe o no. Como si se pudiera saltar de forma mágica de la incredulidad o el ateísmo, la inmoralidad, los vicios, la indiferencia hacia Dios, la abierta desobediencia, saltar mágicamente directo a las glorias del cielo. La palabra de Dios nos muestra con claridad qué fue lo que verdaderamente ocurrió con este hombre y por qué hace casi 2000 años se encuentra en gloria eterna. La gran respuesta es que en un momento dado, algo especial, sobrenatural y radical aconteció en este hombre. Es evidente que fue llevado a la cruz en plena impenitencia, eso es obvio por el registro bíblico. Ese hombre estaba todo menos arrepentido cuando fue crucificado también. Es evidente que este hombre cargaba con rabia en el corazón, probablemente frustrado, hermanos, porque fue sorprendido y esta vez no pudo escapar. Su corazón estaba lleno de malicia, tanto que lanzaba ofensas contra Cristo, y sin embargo algo pasó. El Evangelio de Lucas lo registra de manera clara. Capítulo 23, versículos 39 al 41. En un momento uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Me parece una de las peticiones más perversas que un hombre puede hacer a Dios. Como Señor, sé cómplice, sé mi cómplice y bájate, pero bájanos
y saltemos por encima de la justicia. Claro, si tú eres el Cristo, ¿verdad? Porque el Cristo vino, me supongo, ¿verdad? A apoyar todos y cada uno de nuestros pecados. Porque si Él es Dios, Él cuida a sus borrachos, y a sus adúlteros, y a sus fornicarios, y a sus hechiceros, y a sus ladrones, ¿verdad? Porque si es Dios de todos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Este pasaje, hermanos, constituye uno de los relatos más asombrosos de toda la Escritura, evidenciando uno de los trabajos más maravillosos que realiza el Espíritu Santo: la conversión de un pecador, del error de su camino, de una vida de pecado, hacia el Salvador Jesucristo. Notemos, hermanos, estos puntos que nos van a afirmar que este hombre no saltó desde su vida de ladrón al reino de Dios sin más ni más, sino que fue objeto de la obra de la conversión. En primera medida, note que este hombre fue puesto bajo el temor de Dios. Si una de las marcas de un no creyente, de un incrédulo, de un no convertido, es que no hay temor de Dios en su corazón, entonces una de las señales de un corazón convertido es que tiene temor de Dios en su corazón. Esto se evidencia en el reproche que él le dirigió a su compañero de tormento. Él le dice: ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? En un instante, aquel hombre que poco antes se burlaba de Cristo fue despertado ante la realidad de la majestad divina. Este temor de Dios no fue producto del remordimiento humano, ni del miedo natural frente a la muerte. Este temor de Dios no surgió o no fue el resultado de las críticas sociales a su oficio, ni del desprecio del pueblo. Nada de estas cosas, hermanos y amigos, produce temor de Dios en el corazón. A lo sumo, miedo de Dios, pero no temor, no reverencia ante el Señor. Tampoco ese temor surgió por ser sorprendido, juzgado y sentenciado a morir. Esa sensibilidad espiritual no le vino por estar próximo a la muerte, sino por la pura misericordia de Dios que le puso bajo su santo temor. Segundo, el hombre fue situado bajo conciencia del juicio venidero. Cuando reprende al otro malhechor con la frase: estando en la misma condenación. Ve, hermanos, de cuándo acá le vinieron ese léxico en su boca, de cuándo acá esas cosas se le ocurrieron en su mente. ¿Ni aun temes a Dios, estando en la misma condenación? Esto revela que en un momento pudo ver la certeza del juicio de Dios. Pudo haberse unido a la petición burlona del otro en un momento, diciendo: si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Pero ahora algo cambió. Su entendimiento había cambiado. Reconoce que el único desenlace consecuente de su vida es la condenación. Note cómo pasa de una expresión a otra. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos, es decir, en nuestra impiedad. Pero aquí dice: estando en la misma condenación. Quiere decir que reconoce que la única manera correcta en que su vida esté acabando es recibir la condenación, y debería uno estar temblando ante esto.
Ya no evade su responsabilidad, no se justifica, no clama porque el cielo haga una concesión pecaminosa con él. Al contrario, se reconoce digno merecedor de la sentencia condenatoria. Es como si de pronto la eternidad y el tribunal divino se hubieran hecho presentes delante de sus ojos y su alma por primera vez se encontrara expuesta a la luz del juicio venidero. Tercero, el hombre fue puesto bajo conciencia real de su pecado. Lo declara con sus propias palabras: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aquí vemos, hermanos, que no se limita a una aceptación superficial de ser pecador. No está diciendo, todo el mundo es pecador, ya sabe. Como tantas veces se escucha en confesiones vacías. La verdadera conciencia de pecado, hermanos, va mucho más allá de admitir que uno es pecador. Escuche bien. La verdadera conciencia de pecado va mucho más allá de admitir que uno es pecador. Cuando una persona admite que es pecador, lo único que comprueba es que es un ser moral. Claro, por supuesto, es decir, que tiene alguna noción de lo bueno y lo malo y sabe que no es bueno. Pero eso todavía no se puede llamar conciencia de pecado. La verdadera conciencia de pecado va más allá de reconocer el mal obrar. Consiste en admitir que el castigo recibido es justo merecimiento. Es decir, que si alguien está bajo convicción de pecado, reconoce que es pecador y acepta que ser castigado es lo justo para su propio caso. Si usted no cree, aún le hablo como cristiano, si usted como cristiano aún, pero mucho más si no lo es, si usted no cree que usted es digno, merecedor del castigo, usted nunca ha experimentado conciencia real de pecado. Si usted no cree que por las cosas que hacemos la ira de Dios se derrama con justicia, usted no sabe qué es la convicción de pecado, usted es un ser moral nomás. Que en el caso de los hijos de Dios, la ira de Dios no caiga es otra cosa, pero no que no la merezcamos, eso es distinto. En este hombre surgió un sentido de justicia real, una correcta proporción del pecado, una visión clara que le permitió ver la gravedad de su pecado y admitir que el castigo es su justo merecimiento. Comprendió, hermanos, que su condena no era un error judicial, sino el salario debido de sus pecados. En este momento tuvo un adecuado y santo sentido de lo que realmente es el pecado, no una debilidad humana, sino una afrenta directa contra la santidad de Dios. Cuarto, el hombre reconoció la pureza e inocencia de Jesucristo. Es decir, que en un sentido su visión de Cristo cambió. Primero lo trata como un cómplice, ¿verdad? Si eres Cristo, bájanos. No podía mirar más que un hombre más en él, pero después dice, mas este ningún mal hizo. Con esta breve pero solemne declaración, el malhechor crucificado reconoció la santidad y absoluta inocencia de Jesús, algo que ni los líderes religiosos ni la multitud judía se permitieron confesar. Con malicia, sin pruebas, con sevicia, le catalogaron como pecador y blasfemo. En cambio, este hombre, por un acto de limpieza en los ojos de su alma, contempló en Jesús lo que otros se negaron a ver, su santidad perfecta y pureza sin mancha. Pero hermanos,
por más maravilloso y singular que sea este reconocimiento, debemos entender que esto es apenas la mitad de lo que la Escritura llama conversión. Escuche bien. Con todo y esto, le puedo decir que esto es apenas la mitad de lo que la Escritura le llama conversión. Ser convertido espiritualmente por el Espíritu Santo implica, sí, arrepentimiento para con Dios, dolor por el pecado, temor de Dios, conciencia del justo merecimiento del castigo y de la condenación eterna. Todo eso lo experimentó el ladrón en la cruz. Sin embargo, aún le faltaba lo esencial: fe en Jesucristo. Porque sin fe, escuche, todo reconocimiento del pecado no es más que un sentido exacerbado de culpa, incapaz de salvar. Y aquí encontramos la evidencia irrefutable de la conversión de este hombre, versículo 42. Y, es decir, lo primero está bien, pero no es suficiente. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjeme explicarlo de esta manera. Solo por la obra del Espíritu Santo, este hombre pudo ver más allá de su pecado, más allá de su condenación y de la inocencia de Cristo, allí en la cruz. El Espíritu abrió su entendimiento, quitó las escamas de sus ojos y le permitió ver en el Cristo desfigurado y ensangrentado a un Rey Salvador. Acuérdate de mí, revela, esa palabra revela que vio en Jesús un Salvador. Acuérdate de mí, en esa palabra, acuérdate de mí, revela que vio en Jesús a un Salvador personal, porque dijo acuérdate de mí, no dijo acuérdate de los pecadores, ¿verdad? Porque es bueno decir perdónanos a los pecadores. Él dijo acuérdate de mí. Él vio, con esta palabra se evidencia que él vio en Jesús un Salvador personal, capaz de rescatar su alma. Pero cuando dijo, cuando vengas en tu reino, revela que lo reconoció como Rey glorioso, Señor de un reino eterno, celestial y victorioso. Esa visión solo la da el Espíritu Santo. Vio un Salvador, el cual lo podía rescatar, y vio un Rey con un reino eterno y celestial. Allí notamos, hermanos, que su confesión no fue mera emoción ni un razonamiento humano, porque nadie, hermanos, humanamente llega tan lejos. A menos que afirmemos que todos los hombres piensan así de Cristo, con esa claridad y precisión, debemos reconocer que esta fue una obra única de la gracia soberana de Dios, mostrando misericordia a un pecador que en arrepentimiento y por la fe fue llevado a Cristo. Ahora, en segunda medida, quiero que analicemos las respuestas de Cristo, porque les recuerdo que estamos viendo el tema de la pasión de Cristo y entramos al tema de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y hemos analizado, son las palabras del ladrón, y estas son las palabras de Cristo. Pero no hubiéramos podido apreciar la magnitud y el peso de lo que Cristo dijo si antes no hubiéramos repasado lo que le ocurrió a este hombre, cuál fue su antecedente, lo que le ocurrió en el corazón estando en la cruz. Hermanos, para decirle algo, las palabras de Cristo fueron más breves que las del ladrón. Las palabras del Señor fueron más sucintas en respuesta a la súplica del ladrón arrepentido, y sin embargo, sus palabras señalan con toda claridad la seguridad de la salvación, salvación de sus pecados y de la condenación eterna para todo aquel que arrepentido y con fe se dirige a Cristo. Escuche muy bien porque es deliberada esta frase: salvación de sus pecados
y de la condenación eterna, en ese orden. Las palabras de Cristo nos señalan que una persona que arrepentida y con fe se dirige a Cristo puede estar segura de la salvación de sus pecados y de la condenación eterna. En esta respuesta gloriosa, esta respuesta gloriosa resalta tres asuntos preliminares, pequeños, pero hay mucha riqueza aquí. En la respuesta de Cristo se resalta, en primer lugar, que la salvación no es dispensada por méritos personales. Creo que es obvio, hermanos, creo que es obvio. Que la salvación Dios no la dispensa por méritos o virtudes que tenga la persona. El ladrón era, humanamente hablando, el menos candidato para ser salvo si el asunto fuera por mérito personal. Este hombre no tenía obras buenas que presentar, pero escuche, ni tuvo tiempo para presentarlas después que creyó. ¿No tuvo obras antes? Ni pudo hacer más en la cruz. No podía ofrecer, no podía decir, Señor, si me bajas de esta cruz, te serviré. Así que este texto nos deja claro que la salvación no es dispensada por mérito personal. No tenía obras que presentar, no tenía tiempo para rehacer su vida, no podía ofrecer ningún servicio ni mostrar fruto alguno. Si la salvación dependiera del mérito humano, este hombre no hubiera sido salvo. En segundo lugar, la respuesta de Cristo nos enseña que la salvación no es imposibilitada por la grandeza del pecado. Así como la salvación no es dispensada por el mérito, tampoco, hermanos, la salvación es imposibilitada por la grandeza del pecado. Hermanos, aunque este hombre había sido ladrón, violento e irreverente hasta el último aliento, la gracia de Dios le alcanzó. La magnitud del pecado jamás es obstáculo para el poder salvador de Jesucristo. Y tercero, este pasaje resalta el papel indispensable de la fe en Jesucristo. Escuche. Este pasaje resalta la fe como instrumento indispensable para la salvación. No dije fe grande, no sé si usted vio fe grande, fe fuerte o fe heroica. Fue fe. Sencilla, casi temblorosa, expresada en pocas palabras. Pero es que la virtud de la fe no está en ser grande, fuerte o heroica. La virtud de la fe se encuentra en el objeto en la cual se posa. Fue puesta esa fe en la persona correcta, en el único que puede salvar, y eso fue suficiente. Así en la cruz vemos desplegada la gracia soberana de Cristo, asegurando la salvación eterna de un pecador arrepentido. Desglosemos la respuesta de Jesús en 5 sentencias principales. Primero, de cierto te digo. El Señor inicia con la palabra original, amén, que significa ciertamente, firmemente o con plena seguridad. Amén te digo. Esta palabra, amén, que muchas veces se utiliza para cerrar y asegurar una sentencia, el Señor la coloca al frente para asegurar lo que va a decir. No es una expresión de duda. El Señor no es, clámeme, yo miro a ver qué puedo hacer. No es, pues siga orando, ya veremos qué pasa cuando muera.
No es una expresión de duda. Ni siquiera el Señor dijo, ¿cómo anhelo que estés conmigo cuando mueras? Es una afirmación, amén te digo. Lo que diga de ahí en adelante descansa en la autoridad divina de aquel que es la verdad misma. La esperanza de la salvación no se apoya en conjeturas humanas, ni en probabilidades, ni en la famosa balanza. Está fundada en la palabra empeñada del Hijo de Dios, que no puede mentir. Esta es una palabra de certeza absoluta. Cristo garantiza salvación plena del pecado y del juicio venidero a todo aquel que se arrepiente de su maldad y cree en Él como Salvador. Segunda frase, que hoy, amén te digo, que hoy, y aquí se revela la suerte gloriosa de quienes son convertidos a Cristo, la inmediatez de su salvación. En el mismo momento en que un creyente muere, su alma es recibida en las glorias eternas. De cierto te digo que hoy no hay un lugar intermedio donde purgar pecados y luego uno va. No. No hay una especie de sueño transitorio, incierto, un desmayo de años, de siglos. El Señor dijo que hoy. Es como si al Señor le hubiera dicho, sé que hoy morirás. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás en gloria. Hoy morirás, pero hoy estarás en gloria. El mismo Jesús lo ilustró en una parábola. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22. No solo está ilustrado en parábola, el apóstol Pablo lo afirmó en prosa, de forma directa. Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Como usted nota, no hay un campo intermedio, ni lugar intermedio, y eso el Señor lo enseñó. Certeza, amén te digo, que hoy, al morir, el convertido inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Tercer enunciado, estarás. Amén te digo, que hoy estarás. ¿Y por qué me detuve en esa palabra? Con esto quiero subrayar la conciencia individual y personal con la que se enfrenta tanto la conversión como la eternidad. La conciencia es que hoy estamos, hermanos, en una época, el lenguaje de la época es a veces muy impersonal, sobre todo en los asuntos espirituales. Lo que para esta época espiritual es igual a algo incierto, algo indefinido. Con la palabra estarás, deseo enfatizar la conciencia individual y personal con la que se enfrenta tanto la conversión como la eternidad. Y en esto, queridos hermanos y amigos, tú estás solo delante de Dios. Ojalá esto retumbe y llegue a cualquier conciencia. La Biblia no contempla conversiones familiares, seguimientos grupales. Usted delante de Dios está solo como un convertido o como un pecador. Y para entrar al reino, usted entra solito, no por familia, no en grupo, no en gavilla.
Usted está solo delante de Dios para convertirse, porque va a estar solo delante de Dios cuando entre en el reino o cuando sea rechazado. Hermanos, hemos malinterpretado terriblemente los vínculos familiares si asumimos que aquí nos toca andar en grupo. Los hemos malinterpretado. No estoy diciendo que un padre no tiene que animar a sus hijos, a su esposa, su esposa, a su esposo, a sus hijos. Hermano, pero hay un momento donde esa realidad se parte y usted está solo. Mire que él no dijo, estaremos, van a estar. Él dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, tú estarás. Con el boleto suyo no entra más que usted. Una metáfora, ¿ya? No es que, ¿dónde están los Castañeda? ¿Dónde están los Rodríguez? Pásenme los boletos y ahí todos pasan derecho. Querido joven, usted, niño, joven, la fe de su padre salvará a su padre. A usted no. La fe de su padre no le alcanza para que usted entre al reino de Dios. Usted tendrá que creer por usted mismo. Si su padre cree, él estará en gloria. Y si usted no cree, usted no estará en gloria. Y si toda su familia, menos usted cree, usted no va a decir, bueno, 3 por 1, ¿verdad? Por 3 salvos, 1, no amigo, no niño, no hermano, no esposo, no esposa. Si su cónyuge cree, él estará con el Señor en el paraíso. Pero si usted no cree, usted no estará. Allá de nada sirve que usted diga, yo estoy en la membresía de IBR Suba. En eso usted está solo. Eso quería resaltar con la palabra estarás. Muchos piensan en lo espiritual y lo eterno como algo vago, difuso, etéreo, casi impersonal. Note que el Señor no dijo, hoy sentirás, percibirás, flotarás. La promesa de Cristo no deja espacio para la confusión. Tan real como estás en la cruz, estarás conmigo. Tú que estás en esa cruz, estarás conmigo. Tan real sería su experiencia de salvación en las filosofías orientales, en algunas. La filosofía nirvana dice que el ser individual mañana se diluirá en un océano impersonal. Parece que el Señor no creía en el nirvana, ¿verdad? No. Siempre serás tú. Siempre serás tú. Y tú estarás o no estarás. Consciente en una experiencia verdadera, individual y personal, se le dijo al ladrón que gozaría de la plenitud de vida eterna. ¿Sabe que esta misma convicción la expresó Job en Job 19, 25 al 27? ¡Qué sorpresa! Pero es que, ¿qué identifica a Job y al ladrón convertido? Pues eso, la conversión. Dijo, yo sé que mi Redentor vive, etc. Y después de deshecha esta mi piel, estaba hablando de la muerte, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Le queda duda de la conciencia personal de la salvación o de la condenación? No, hermanos, eso no es grupal. Hay un lugar donde todos nos estamos acompañando en el camino a la salvación, en el camino. Hermanos, pero la entrada, esa es personal. Y la conversión es personal. Pero qué gloriosa certeza, hermanos. ¿Sabe que cuando usted pase al reino de Dios no percibirá, flotará, sentirá?
El creyente no será un espíritu errante, no será un recuerdo en la memoria de Dios. El creyente será un ser consciente, vivo, experimentando personalmente la comunión eterna con su Redentor. Cuarto, conmigo. Ay, esta palabra, hermano, yo la sacaría aparte y la pondría en letras de oro. Es muy probable que para algunos escuchar esto sería la melodía más gloriosa. Amén te digo que hoy estarás en el paraíso. Y con eso estarían dichosos si pudieran escuchar esta voz que Dios les dijera, tranquilo, que hoy al morir estarás en el paraíso, y estarían contentos y rebosantes. Valió la pena convertirse si cuando muero estaré en el paraíso, pues el Señor no dijo eso. No dijo, hoy estarás en el paraíso. Dijo, hoy estarás conmigo. Conmigo. El pedido del ladrón fue profundamente personal. Acuérdate de mí. Y qué interesante, hermanos, porque ahí en esas pequeñas cosas usted se da cuenta que el ladrón fue convertido realmente. Hubiera generado una duda si él dice, Señor, no quiero ir al infierno. Bueno, es un buen deseo, hermanos. Ya sería raro que usted dijera, quiero ir allá. Pero él no dijo, no quiero ir. Ni siquiera dijo, Señor, llévame al cielo. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí. Eso es muy personal. Eso es estar clamando porque Dios, porque Cristo mismo lo considere a él. Su clamor iba directo a la persona de Cristo, buscando en él misericordia y salvación. La respuesta del Señor fue igualmente personal. A la petición, acuérdate de mí, el Señor dijo, estarás conmigo. Porque las peticiones correctas, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él las oye. Y así la respuesta del Señor lo envolvió personalmente. La esencia de la salvación, escuche, la esencia o esencialmente, sustancialmente, la salvación no consiste en un lugar, por glorioso que sea, sino en la compañía del Señor. Lo que le quiero decir es que el cielo no es cielo sin Cristo. El paraíso no se llamaría así si Cristo no está allí. La gloria eterna no radica en disfrutar de calles de oro, sino en disfrutar de la presencia, del rostro del Hijo de Dios. La verdadera bienaventuranza de la salvación no es a dónde voy cuando muera, sino con quién estaré al morir. Y el Señor se lo dijo, estarás conmigo. Jesús mismo oró al Padre con esta meta. ¿Recuerda la oración que habría hecho unos días antes el Señor? De hecho, la noche anterior la hizo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y en la visión final de Apocalipsis, cuando todos los santos seamos reunidos en el cielo, se nos muestra cuál es la gloria suprema. Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, etcétera, etcétera. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En definitiva, lo que Cristo le aseguró al ladrón arrepentido fue lo más grande que un ser humano puede oír a este lado de la eternidad. Tú, te aseguro, que de forma personal, real, individual y consciente, estarás conmigo. Y allí radica la plenitud de la salvación. Y finalmente, en el paraíso.
Al final el Señor, a quien el ladrón había reconocido acertadamente como rey, dueño de un reino espiritual que un día será visible y glorioso, le promete que entraría con él en el paraíso. Cristo, que tiene toda la autoridad para abrir o cerrar la entrada al reino. Hermanos, amigos, con todo respeto, esas llaves no las tiene María ni Pedro. Apocalipsis 3:7, yo abro, yo cierro, dijo Jesucristo. Yo abro, yo cierro. Así que deje de intentar ir por los mandos medios. El Señor dijo, yo tengo las llaves de David. Y si yo cierro, nadie abre. Y si yo abro, nadie cierra. Y aquí, hermanos, el Hijo de Dios, con la potestad que tiene, las llaves así se llaman, pero la potestad que tiene, le abrió la puerta al individuo y le dijo, hoy estarás. Le asegura que resultado de su conversión sería recibido como súbdito bienaventurado de su reino eterno. Ese lugar descrito como paraíso, en la Biblia tiene muchos nombres: cielo, seno de Abraham, presencia de Dios. Ha sido desde la antigüedad la morada de las almas de los redimidos, salvo, creo yo, de 3 personas que están en carne y hueso: Cristo, Enoc y Elías. Del resto hay almas allí. Allí esperan los creyentes. Hoy día están en comunión plena con el Señor hasta el día en que ese lugar se materialice en una nueva tierra renovada donde habita la justicia. Desde hace casi 2000 años, aquel ex ladrón, convertido en hijo de Dios, por arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesucristo, se encuentra en el paraíso, con Cristo en su reino glorioso. Allí permanece completamente libre de pecado, libre de pruebas, tentaciones y caídas, glorificando al Redentor y absorto en la hermosura, en la majestad de aquel que le salvó. Qué cuadro de gracia, hermanos. Observemos esa secuencia: gracia inmediata, conversión eficaz, promesa eterna, realidad gloriosa. Y hermanos, el Evangelio esta mañana nos autoriza a proclamar que lo que fue realidad para aquel ladrón arrepentido, también puede serlo para cualquiera que como él se convierta a Dios por la gracia y misericordia divina. Si un pecador se vuelve de todo corazón al Señor, reconociendo su pecado y su merecido castigo, y al mismo tiempo confiando únicamente en Cristo como único Salvador, puede esperar el mismo resultado: vida eterna con Cristo en el paraíso de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Alguna duda que esto lo hizo Cristo en la cruz? Le dije que el ladrón gastó más palabras para decir lo que tenía que decir que Cristo para salvarlo. Eso significa amplitud en perdonar. Quiero hacer un llamado breve. Este no es un texto o historia para defender la idea de viva como quiera, al final se arrepiente y entra al cielo. Este no es un texto que usted pueda respaldar y darse algún ánimo carnal, porque eso es carnalidad. Ya sé, voy a vivir como yo quiera. Bueno, en el caso él era el ladrón, pero ponga su pecado favorito, o en el que está, pues, viviré como quiero. Al final, antes de morir, me voy a arrepentir y entro al cielo. Esta es una aproximación muy superficial, carnal y mundana a la Escritura. Desglosemos la frase:
en cuanto a que viviré como quiera, eso es pura verdad. De hecho, es lo que la Biblia afirma del hombre en su naturaleza, que sin necesidad de ser ladrón o estafador, vive en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira. Una persona así, ¿cómo va a vivir? Como quiere. Así que en cuanto a la primera parte de la frase, voy a vivir como quiero, concedido. Eso es lo que ha venido haciendo toda la vida, si no está convertido al Señor. Exactamente, ese texto lo describió usted de pies a cabeza. Lo que pasa es que sin colores, por eso no se identifica, pero así se describe a un pecador. Esa es la vida del individuo que no ha venido a Cristo. Pero en cuanto a la idea de al final me arrepiento y entro al cielo, permítame decirle con toda seriedad, esa es una falacia. Eso es completamente falso por al menos 4 razones. Primeramente, nadie sabe cuándo será su fin. La muerte puede llegar de repente, sin aviso, en un momento inesperado. La hora de la eternidad no suele anunciarse y usted no sabe cuándo cruzará el umbral. Entonces, ¿cómo puede asegurarse de convertirse antes de una hora que usted desconoce? ¿Cómo puede usted asegurar que se convertirá antes de morir si usted no conoce la hora de morir? Entonces, ¿cuándo es antes? Es una falacia. Es un razonamiento que ni siquiera es razonable. Cuando usted dice voy a ir antes es porque usted conoce una hora. Pero cuando usted desconoce la hora, ¿cómo sabe que es antes o después? Y si usted no conoce el día de su muerte, ¿por qué puede decir antes me convertiré? Es una ilusión pensar. Es una fantasía pensar que usted se convertirá antes de morir. Segundo, usted no tiene ninguna garantía de estar lúcido al final de sus días. Vamos a suponer que usted es de las personas privilegiadas que puede más o menos prever el momento de su partida. ¿Qué le asegura que tendrá lucidez, calma y la disposición de reflexionar sobre su alma si hoy con todas las facultades no lo hace? Si hoy con cabeza, con salud, no hace esas reflexiones, me va a decir entonces que despojado de todas estas facilidades, ahora sí va a tener lucidez, tiempo y claridad para convertirse. Amigo, es necio. Es como decir que teniendo ahorita vigor, no hace deporte, estando en una cama en el hospital, ahí sí lo va a hacer. No, es peor aún. Gente dice, no, llegado el momento, pensaré en Dios, recapacitaré. Si hoy día en todas sus facultades no lo hace, ¿por qué piensa que cuando le falten ellas sí lo va a hacer? Y además se me hace que su mundo es tan pequeño que no ha visto agonizar a una persona. Su mundo es tan chiquito. Usted todavía no pone los pies en la tierra y eso le pasa por andarse abstrayendo de la realidad. Debería ir a visitar más hospitales, se me hace, para que se dé cuenta cómo agoniza la gente. Y dígame, ¿a cuál genio ha visto agonizar con lucidez en la cabeza? A ninguno. Así que usted diga, no, llegado el momento, me convertiré. Es una ilusión pensar
que usted tendrá claridad para arrepentirse. Tercero, creo que el texto es muy obvio cuando nos muestra que la cercanía a la muerte no cambia la naturaleza del corazón. Se lo comprobé, hermano. ¿Qué más cercano a la muerte que estos dos ladrones? ¿Eso cambió su corazón? No, hermanos. Ese hecho en sí mismo, la cercanía a la muerte, no tiene ninguna capacidad de cambiar la naturaleza del alma. Muchos suponen que al acercarse a la hora final, entonces vivieron para sus cosas, sus apartamentos, sus carros, sus viajes, sus deseos pecaminosos, sus trampas, sus inmoralidades, su alejamiento de Dios, que qué domingo tan largo, que quién dijo día del Señor, que qué jartera el Evangelio. Ah, pero cuando me vaya a morir, todo eso me va a dar sentido. Todo eso lo voy a amar. Todo eso me va a gustar. Voy a amar de lo espiritual. De un momento a otro me dará muchas ganas de estar con el Señor, de escuchar el Evangelio, de la piedad. Amigos, hay una regla. Generalmente uno muere como vivió. Es que no se aguanta 7 horas que estamos aquí. Y me va a decir que en el lecho de muerte va a decir, ahora sí quiero una eternidad allá. A usted le fastidia escuchar de Cristo y piensa que antes de morir le va a dar sentido anhelar un lugar donde estarás conmigo, dijo el Señor. Es precisamente el individuo que usted no resiste por vivir en pecado. Es el mismo individuo que usted no busca porque no ora. Es al mismo individuo que usted no va cuando peca. Y no me diga que antes de morir, ahora sí va a querer ser su amigo. La regla dice que uno muere como vivió. Aún los niños, ellos piensan que juegan todo el día y antes de morir van a decir, ay, Cristo mi Salvador, ¿verdad? Pues si eso es así, deberían estarlo ahora mismo. Querido niño, usted puede saltar de sus jueguitos tontos a un infierno. Y no piense que antes de morir, la historia del noticiero, el niño va a morir mirando al Señor. Esto es serio, los niños no mueren también. Y los niños son pecadores también. Y la paga del pecado es muerte también. Y no hay un texto en mi Biblia que diga que a un niño no le aplica esa ley. A menos que usted lo entienda. Tal vez un libro apócrifo o según San usted. Pero ese texto no existe. No estoy seguro qué pasa con los niños que mueren en inconsciencia. Pero aquí hay pocos de ellos. Así que yo no me alegraría, ¿verdad? De ver a niños ya en su conciencia, no viniendo a Cristo. Finalmente y último, les recuerdo que la conversión no está en poder del hombre. Es quizá el peor engaño, pensar que uno puede convertirse cuando quiera. El mundo espiritual no es simétrico. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted puede pecar cuanto desee. Usted puede apartarse cuanto quiera. Usted puede hundirse en su rebelión cuanto le antoje, pero no puede arrepentirse a voluntad. ¿Sí ve que no es simétrico? Es como si usted tuviera caído en un hoyo, tuviera usted la capacidad de cogerse de aquí y sacarse. No, usted tiene la capacidad de caer en el hoyo y no tiene ninguna capacidad de sacarse usted mismo de allí. Nadie se arrepiente a voluntad. La Biblia enseña que el arrepentimiento es un don de Dios. Por eso el Evangelio le exhorta a arrepentirse ahora mismo, a rogar a Dios misericordia como ese ladrón. Acuérdate de mí, perdóname,
reconcíliame contigo. Uno tiene que ir despojado de uno mismo, confiando únicamente en Él, que es el único que puede librarle de sus pecados, de su rebelión contra Dios, de la condenación eterna. Termino con esto, hermanos. Me gusta la palabra hoy mismo. De cierto te digo que hoy. ¿Sabe que la palabra hoy es una de las más insistentes en la Escritura? El Evangelio no lo llama mañana ni más adelante. El Evangelio tiene esta palabra siempre anexada. Hoy, hoy. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de la salvación es hoy. Posponerlo es jugar con la eternidad. Hoy mismo es el día para considerar con quién estaremos en la eternidad. Para el ladrón convertido, así como para todo convertido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para el incrédulo también hay un lugar. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La eternidad será o con Cristo o en gloria, lejos de Él o cerca. ¿Qué gloria es la conversión, no le parece? ¿Es usted un convertido? Todo eso pasó en su corazón, sin que probablemente usted lo entendiera. Todo eso pasó en su corazón. ¿No fue nuestra sensibilidad? Con el otro ladrón, el Señor nos enseña a dónde íbamos y cómo debió terminar nuestra historia. Con el ladrón salvo, ¿qué nos enseña? Su gracia, hermanos. La diferencia siempre la hizo la gracia de nuestro Señor. Demos gracias al Señor por esas palabras de salvación que hoy podemos entender.